Hola amigos, el día de hoy vamos a conocer la Hacienda San Miguel Regla, una antigua hacienda minera de la época de la colonia, muy bonita, a poco más de 2 horas de la Ciudad de México. Hoy en día los dueños la convirtieron en un hotel boutique, pero aunque no se hospeden aquí, también hay recorridos guiados para que conozcan el lugar. Pues vamos a buscar lingotes de oro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Oigan, y no hay nadie más que nosotros, de verdad, toda la hacienda para disfrutarla nosotros solitos. Esto me está encantando. Oigan, nos está gustando mucho que los guías están caracterizados de personajes de la época. ¡No me confunda qué, Barbosa! ¡No me confunda qué! ¡No me vuelvas a atacar! ¡Lárgate! Definitivamente esta es la noche de leyendas en donde más nos han asustado. ¡Ay, Dios! Pues lo primero que tienen que saber es que esta hacienda se encuentra dentro del pueblo mágico Huasca de Ocampo. Estamos a poco más de 2 horas de la Ciudad de México y es uno de los tantos atractivos turísticos de este pueblito. Nosotros en esta ocasión sí nos vamos a quedar a dormir para mostrarles toda la hacienda y sus instalaciones. La habitación nos la entregan a las 3 de la tarde, así que por lo pronto iniciaremos con el recorrido guiado. Vénganse. Pues la historia de este lugar comienza hace alrededor de 300 años cuando un español llamado Pedro Romero de Terreros, también conocido como el Conde de Regla, construye varias haciendas donde producía oro y plata. Prácticamente este lugar era una fábrica de oro. Este señor Don Conde explotó las minas de Pachuca y de Real del Monte y traía los minerales aquí a estas haciendas para procesarlas y convertirlas en lingotes, que posteriormente mandaba en barcos desde Veracruz hasta España. Qué buen saqueo se armó ese señor, ¿no? En total construyó 3 haciendas, 3 fabriquitas de oro. Santa María Regla, que es la más grande y se dice que fue la más productiva, de hecho es una fortaleza, tiene muros gigantes. San Antonio Regla, que se dice que eran más como sus oficinas, actualmente está totalmente inundada y funciona como presa. Y San Miguel Regla, que además de producir era donde vivía, ahora sí que su humilde hogar. Vengan, pásenle a conocer lo que fue su casita. Muy buenas tardes. Permítanme darles la bienvenida a la hacienda de San Miguel Regla, hogar de mi señor Don Pedro Romero de Terreros y Ochoa, mejor conocido como el Conde de Regla. Mi señor me ha enviado para guiarlos a su presencia, ya que él los espera en sus jardines. Esta es la entrada de la hacienda y aquí al ladito hay un jardín súper bonito. Le llaman la Alameda y es una de las partes que se conserva original tal cual era. Vean nomás, está bien precioso, bien a gusto y los árboles enormes. ¿Y qué tal esa pechochura que viene por ahí? Con su barriguita y todo. Todos estos muros son originales. Por allá podemos ver el escudo del condado de Regla. Todo esto, vean amigos. Y este es el escudo original que representa el condado de Regla. Estos muros contienen más de 300 años de historia. El auge de esta hacienda fue en 1746, cuando mi señor tenía la edad de 36 años. Como sabrán, muchas de las haciendas en México fueron saqueadas y destruidas durante la Revolución, pero bueno, afortunadamente esto sobrevivió. Mira el escudo ya con color. Obviamente no podía faltar la corona española. Ah, sí, estos que son como... Esos saqueadores. ¿Y estos? ¿Qué son? ¿Como venados, conejos? No, no, este es venado, como un ¿verdad? ciervo. ¿Sabe qué será eso? Un conejo obeso. Oigan, nos está gustando mucho que los guías están caracterizados de personajes de la época. Este primer personaje era, digamos, el fiel sirviente del conde, su mano derecha, y está bien metido en su papel, de verdad que lo idolatra, lo ama y habla puras maravillas de él. Pero aquí la pregunta que todos debemos hacernos es ¿cómo es posible que un solo hombre haya logrado edificar todo esto por él mismo? Chequen amigos, estos arcos que tenemos aquí están bien bonitos. Seguramente ahorita Rubí va a querer fotografía ahí. ¡Obi! Esos arcos se dice que el Conde de Regla los copió del acueducto de Querétaro. De hecho, una de las razones por las cuales eligió esta zona para construir sus haciendas es porque aquí siempre hay agua. Miren, hay que dar la vuelta y por aquí vemos el Bosque de las Truchas. El Bosque de las Truchas es un parque ecoturístico, se lo recomendamos muchísimo. Hay actividades para toda la familia, está muy bonito, muy divertido. Eso sí, es una entrada totalmente aparte de la hacienda y sí está como para echarse todo el día. Pásenle a ver nuestro video del Bosque de las Truchas. Y vean, toda esta agua viene de manantiales, por eso es que se ve tan cristalina.
Mi señor admiraba a una persona. Les hablo del marqués de la villa del Valle del Villar del Águila, muy conocido por haber creado los famosos arcos de Querétaro. Se dice que en estos jardines la arquitectura está inspirada en esos famosos arcos. Dejaré que lo juzguen por ustedes mismos y que aprovechen este momento para que puedan tomar sus... ¿cómo las llaman, perdón, hoy en día? Fotos. Así es, mi señor, fotos. Nosotros las llamamos pinturas instantáneas. Ya ven que no se llaman fotos, se llaman pinturas instantáneas. Está bueno ese chiste, ¿eh? Ahora te voy a decir pinturita, pinturita, en vez de fotito, fotito. Todo arriba era su casa, la iglesia, toda la vivienda, y aquí abajo donde está el agua era la fábrica. Básicamente aquí es donde ponían las piedras con los minerales, le echaban el mercurio y el arsénico y se separaban, y luego ya separado lo mandaban a los hornos. Ahorita ya están medios inundados, pero todavía se conservan algo. Y que se arma el merequetengue. Llegó otro personaje representando a un trabajador de las minas y dice que no es cierto, que todos los halagos que dice este sirviente sobre el conde son mentiras, que en realidad el conde era una muy mala persona y trataba muy mal a sus trabajadores. ¡No me confunda qué, Barbosa! ¡No me confunda qué! ¡No me vuelvas a atacar! ¡Lárgate! Se dice que pues en estas haciendas sufrió mucha gente, la esperanza de vida no era muy alta, máximo 30 años por estar trabajando pues en pésimas condiciones y con materiales como mercurio y arsénico. Además de todos los tratos inhumanos del conde. Ese es el conde de Regla. ¿Se ve malo o no se ve tan malo? Aniquilarnos, destruir a la gente que ama este pueblo, todo por los asquerosos intereses de España. Eso es explotación y está acabando con nosotros y con la tierra. Esto básicamente es una obra de teatro, amigos. Ahí viene el conde con su esposa. Ahí está el conde, ahí está el conde. Adiós. Ah, gacho, el conde no me saludó. Por favor, permítanme presentarle al único inigualable, al magnífico, al maravilloso, al bondadoso. Barbosa, Mi señor. seguramente has estado atosigándolos con tu verborrea. Ellos ya saben quién soy. Espero se le estén pasando de maravilla. ¿Serías tan amable de permitirme contarle a nuestros invitados la vez que casi naufragaste? ¿Y por qué te llaman de Regla? Pues esto se debe a la Virgen de Regla. Cuenta la historia que en su viaje de España a la Nueva España les tocó una tormenta súper fuerte, casi se hunde su barco, entonces se encomendaron a esta Virgen y de puro milagro se salvaron. Desde entonces, este señor fue muy devoto a la Virgen de Regla. Y como dato curioso, esta Virgen no está dentro de esta iglesia, uno pensaría que sí, pero realmente se construyó años después de que falleciera el conde. Su descendencia administró esta hacienda hasta que pasó a manos de los ingleses. Ellos fueron quienes construyeron esta iglesia y por eso la arquitectura pues de tipo inglesa. Y por el momento solo la abren los domingos para misa de 7 a 8. Ay, estaría padre que también la abrieran para los recorridos. ¿A poco no? Nada tonto ese conde, ¿eh? Se casó con una noble, le dieron una muy buena lana y con eso hizo más riqueza. Y luego a su esposa se dice que cada año, hijo, los casaba e igualmente era para obtener más y más riqueza. Tan bueno para los negocios era el conde de Regla que él fue el que fundó el Nacional Monte de Piedad. Y hasta la fecha sigue funcionando. Confiesen, amigos, ¿quién ha ido a empeñar cosas al Monte de Piedad? Ese conde desde tiempos inmemorables endeudando gente. A los primeros negocios a los que se dedicó fue al préstamo de dinero, a la renta de tierras para cultivo, negocios en los cuales se hizo excelente. Oigan, ya llegó el último personaje de la obra, una de las tantas hijas que tuvo. De hecho, hay una leyenda respecto a ella. Se dice que el mismo conde la mató por haberse enamorado de uno de sus trabajadores. Ya nos dijo la hija que no es cierto, que solamente fue una leyenda. Hay muchas leyendas en torno a este señor. Pero de que era una mala persona, era bien malvado, eso sí. Hasta su hija lo confesó. No se preocupen, les aseguro que en vida fue más odioso y soberbio. Los personajes, mis respetos, se meten bastante en su papel, echan bastante ganas. Está muy padre eso. Yo construí la base de lo que ustedes tan cursimente llaman su querido país. Amigos, pues ya acabó el recorrido, duró aproximadamente 1 hora y media. A nosotros nos pareció muy entretenido e interesante. Eso sí, no lo recomendamos mucho para niños. Bueno, depende de cada quien, es que dicen groserías y hay como que un poco de empujones entre el lacayo y el trabajador, entonces... Pues ahora sí que como ustedes vean.
Acá nos encontramos a otros amigos de Ciudad de México. ¿Les gustó el recorrido? Bastante. La hacienda, la verdad, muy es que padre. la hacienda está preciosa. Los actores le echan ganas, ¿verdad? Sí, Bastante. bastante. Que se haga justicia. Muchas gracias. Vénganse para acá. Otros amigos de Ciudad de México. Oigan, arriba Ciudad de México. ¿Qué tal? Oye, dime lo que me acabas de decir, que tienen tantos lugares tan bonitos, pero no salimos de la Ciudad de México. No solemos visitar lo que tenemos cercano, queremos salir a lo más recóndito, ¿no? Queremos ir a Cancún, queremos ir a unos a Chihuahua, qué sé yo, pero... Y tantos lugares tan bonitos que hay aquí cerquita, ¿verdad? No hay pretextos, hay muchos lugares que pueden visitar muy cerquita. La verdad es que esta hacienda está súper bonita, en serio está preciosa. Obviamente ya no produce ni oro ni plata, actualmente funciona como un hotel boutique, pero la buena noticia es que aunque no se hospeden, pueden conocerla a través de recorridos guiados. Obviamente, como ahorita es un hotel, pues muchas partes se reconstruyeron, otras se remodelaron. Por ejemplo, aquí en un lado tenemos un salón gigante para eventos. Se hacen de que 15 años, bodas, bautizos, llévele. Está bonito, ¿eh? Sí armaría un baby shower masivo aquí, con todos los seguidores. ¿Qué dicen? Definitivamente, esta es una de mis partes favoritas porque aquí las hierbitas suben hasta los troncos, vean, como que se ve todo súper verde, místico. Aquí sí pienso que me va a salir un duende o un hada. A ver, vénganse, vamos de metiches acá a esta puertita que es donde nos da directamente a los hornos. Miren, estos de por acá son los únicos fierros, aparatos viejos que quedaron de aquel momento de cuando se producía oro y plata. Hola. Creo, no estoy seguro, pero este funcionaba como una olla express. Adentro es donde se ponía el oro y la plata para fundirse. Entonces esto ayudaba a que se concentrara más la temperatura. Esa olla express que les digo estaba dentro de los hornos, en la parte de acá abajo, donde está ahorita ya todo inundado. Qué interesante, ¿no? Y esto de la olla express, eso ya fue tecnología de los ingleses. Algo que nos gusta mucho de esta hacienda de San Miguel Regla es que el agua está bien transparente, bien clarita. Y es que pues prácticamente los manantiales están aquí arriba. Porque se acuerdan que en Santa María Regla el agua ya llega como que bien revuelta, está toda cafezosa. La verdad es que por ese lado está más bonita. Y este de por acá es Freddy el Pato, uno de los mejores amigos del conde. ¿Verdad, Freddy? Miren amigos, venimos a la última parte de la hacienda, como a la orilla. Aquí no nos trajeron durante el recorrido guiado y pues básicamente por ser huéspedes del hotel pues tenemos acceso a esta parte. Porque una vez terminado el recorrido guiado pues uno ya no puede andar libre en las instalaciones. Miren este puentecito coqueto, está padre, ¿no? Van a ver, Rubí también va a querer foto aquí. Pues todo esto amigos, todo esto que les digo que es como la orilla no está pues incluido digamos dentro del recorrido. Es la ventaja de hospedarse aquí, poder estar en esta parte y en la alberca que está allá. Vean, ya le eché el ojo a una pintura instantánea. Desde aquí ponemos la cámara, seguro sale padrísimo. Miren, desde aquí se ven mejor los hornos y también mi embarazada se ve mejor. Estoy disfrutando y contemplando de toda la hacienda. Por cierto, como tip, tráiganse repelente porque hay demasiados mosquitos y a todas horas. Pues bienvenidos a la habitación 14. Pues esta habitación, amigos, nosotros la reservamos por internet. Es la más sencilla de todas las habitaciones. Es una estándar, tiene 2 camas matrimoniales. Y pues la verdad es que sí está bastante rusticona, no es una cabañita. Entonces como que sí le hace falta una chimenea por aquí. Por acá está el baño, miren. Son como instalaciones antiguas. ¿Qué hubole? Ahí a alguien se le cayó una plancha caliente y dejó la forma, miren. Pues no está mal, solo que por el precio uno sí encuentra habitaciones más bonitas aquí mismo dentro de Huasca. Pero la ventaja de hospedarse es que uno tiene acceso a todas las instalaciones de la hacienda. Amigos, algo muy importante que tienen que saber es que esta hacienda únicamente abre los fines de semana, tanto para recorridos como para hospedaje. Y pues como ya hizo hambre, nos venimos al restaurante aquí de la hacienda. Está abierto para el público en general, aunque no estén hospedados. Está abierto solamente los fines de semana. Y de entrada nos pedimos una tortilla española y un... ¿Este queso, güey? Chistorra en choriqueso, en queso fundido con chistorra. Queso fundido y chistorra. Y de tomar un juguito, lo siento, bebé, ya te antojé. La verdad es que sí, me antojaste cañón, Traguito nomás para que la bebé no salga con cara de cervecita. Pues provechito, nos trajeron una salsita de cacahuates. Le vamos a echar la tortilla española para ver qué tal está. Ya se me hizo agua la boca.
Está buena esa salsita de cacahuate, ¿eh? Bueno, y la tortilla española también. Uy, qué rico. Primero lo tengo que probar yo para ver si no tiene veneno. Hasta le escurre el queso. Muy buenas las entradas. ¿Cuál se les antoja más, amigos? ¿La chistorra o la tortilla española? Elijan. Ya llegó el platillo fuerte que vamos a compartir. Es un medallón de pollo relleno de queso. Está bien loco el pollo. Este liquidito que ven aquí es jamaica. Entonces jamaica, pepino. Es como un cordon bleu medio dulce. A mí sí me gustó, a Rubí como que casi no le gustó. Para mí ganaron las entradas, sobre todo el queso fundido con chistorra. Ay, cuánta calma, cuánta tranquilidad, qué agusticidad. Tampoco no, amigos. En esta ocasión Rubí se lo perdió, ni modo, está cansadita y se quedó en la habitación descansando un ratito. Pero qué bonito, le voy a tener que enseñar el video. Muy padre y todo, pero vámonos, ya me hizo falta mi amorcito. Luego la gente nos dice, ¿no se cansan de estar 24/7 como chicles? Pues la verdad es que no, disfruto ser chicle. ¿No te cansa que estemos como chicles, bebé, 24/7? Ah. Ven, abrázame. Salimos aquí de la hacienda, enfrente hay puestecitos como de artesanías. Venimos a buscar un traje de baño para Rubí para mañana meternos a la alberca, porque se nos olvidó el traje de baño. Modélanos, bebé. La parte de abajo. Bien rosada, muy bien. La parte de abajo es un shortcito. La parte de arriba. Fiu, fiu. ¿Y qué tal los trajes de baño de hombre? Como Rubí es la que empaca todo, pues también se le olvidó el mío. Entonces tengo que elegir uno yo, amigos. A ver, ¿este o este? ¿Qué dice el público? A mí me gusta más este. Sí, ¿verdad? Vean este imán de la truchita. Está bien padre, ¿no? Yo quería llevármelo, pero Rubí dijo que no, que hay que buscar otra opción. Ni modo. Díganle adiós a mi truchita. Miren este camino de mesa. Está bien bonito, ¿no? ¡Ay, no! ¡Esto! Está bien bonito. ¿Cuánto cuesta ese vestidito? En 190. 190. Está bien bonito. Sí. Oigan, la verdad es que nos sorprende demasiado. Huasca es un pueblito muy chiquito y, por ejemplo, estas tienditas ni siquiera están en el mero centro, están como más a las afueritas. Y las tienditas cerrando hasta bien tarde, 9, 10 de la noche. La gente es bien chambeadora. Ahora sí que aquí se aplica consume local, hay que echarles la mano, amigos. Ya nos venimos al pueblito. Van a saber que entraron a Huasca cuando vean este caminito de esferas con luces. Ándale, ponte para la foto. Venimos a tomar un tour de leyendas. Tienen que saber que aquí en este pueblito es donde más opciones de leyendas hemos visto. De que leyendas en el bosque, en la ciudad, mixto. No, hombre, en todos lados hay recorridos de leyendas. Oh, mi Dios, vamos a entrar aquí a este callejoncito para empezar las leyendas. Ya empezó el recorrido de leyendas y nos tocó ser padrinos de antorcha. Esta noche ustedes han venido hasta aquí para escuchar las historias, leyendas y mitos de esta comarca minera. Sus amigos, que son todos ustedes, le dijeron: ¡No vayas, Salvador! ¡Puede ser peligroso! ¡No vayas! ¡Puede ser peligroso! ¡Qué ánimos! ¡Qué amigos tienes! ¡Una oportunidad más! ¡No vayas, Salvador! ¡Puede ser peligroso! ¡No vayas, Salvador! ¡Puede ser peligroso! Un poquito descoordinados, pero eso sí son amigos. Oigan, y luego nos estaban contando la leyenda y había un perrito que estaba volteando a ver hacia afuera de que, ¿qué es eso? ¿A quién estás viendo, perrito? Pensé que era parte de la escenografía, pero no, era un perrito de, pues aquí, de la calle. Vámonos, que aquí espantan y luego somos los últimos. ¡Camínale, baby! Alguien nos sacó un susto. ¡Ay, ay, ay! Las puertas del cementerio esta noche. Estaremos llegando. Es una combinación como de leyendas, historia del pueblito, sustos. Un poquito de todo. Se llama Santa María Regia, al fondo de prismas basálticos. Y su hacienda favorita, su casa de campo llamada San Miguel Regia, donde afortunada o infortunadamente aquel hombre
perdió la vida. Oigan, Rubí es la única a la que se le está apagando la antorcha. Se me hace que es su caminata de embarazada, ¿eh? La está ladeando mucho. Definitivamente esta es la noche de leyendas en donde más nos han asustado. ¡Ay, hijos! Ay, chiquita, tus primeros espantos. Buenas noches a todos ustedes, aventureros. Buenas noches. Buenas noches. Ya que han interrumpido con mi descanso, les compartiré uno de los sortilegios que mis antepasados me contaban cuando yo aún estaba con vida. Una de todas estas brujas es conocida como la vieja Zoila. Y al final del recorrido sigue la fogata donde vamos a hacer bombones. Uy, también nos tocó café y pancito. Yo ahorita ni tomo café, ¿verdad? Pero a José le tocó doble. A gustísimo, fogatita con música en vivo, bombones, doble café y pancito. Suena el esqueleto, suena el bailar. Otra. Que no te he podido olvidar. Mírenlo, mírenlo, bien contento con sus bombones. Parece niño chiquito. ¿Qué dicen, amigos? ¿Que a la Sofi le van a gustar los bombones? ¡Ah! ¡Se te quema, Obvio que le van a gustar los bombones a la Sofi. Y voy a ir a hacer bombones con ella. Oigan, pues estuvo buena la noche de leyendas, bastante entretenida, se nos pasó súper rápido. Fue más o menos como 1 hora de leyendas y la última media hora ya la dinámica de los bomboncitos. Está muy familiar el asunto, a pesar de que hay sustos, pues las historias realmente están como fáciles de entender, porque luego nos han tocado unas noches de leyendas que toda la obra de teatro bien compleja. Como con historias que a lo mejor son aburridas para niños y estas están pues bastante fáciles para toda la familia. Muy buen detalle haber cerrado con fogata y café de olla. A ver si podemos dormir. Tú, mijito, que te tomaste 2. Ya me hicieron ojitos unas galletitas de nuez para cenar. Y yo me pedí un arroz con leche y estaba bien rico, pero yo pensé que era arroz así de... Me iban a dar la cuchara y me iba a comer el arrocito, amigos. No, al parecer es atole. Ay, está bien caliente, pero está bien rico. Me dieron atole con Las vueltas que da la vida, amigos. Sábado en la noche hay buen ambiente en Huasca y nosotros tomando atole y galletitas. Ya vimos el rucazo, amigos. Ay, ahora sí ya estoy cansada. La bebé ya se quiere ir a dormir. Vámonos. Vámonos a dormir. Buenos días, alegría. Amigos, ahorita ya vamos a ir a desayunar al restaurancito de la Hacienda. Tenemos incluido un desayuno continental, vamos a ver de qué se trata. Y obviamente antes de irnos vamos a tomarnos unas fotitos, aprovechando que ya salió el sol y está despejado. Oigan, pues resulta que no teníamos el desayuno incluido por haberlo reservado por internet. Lección del día, resérvelo directamente con el hotel. Según nosotros de que nos habíamos ahorrado 200 pesitos, pues no, amigos. Terminamos pagando más. Ya nos pedimos para desayunar, yo un pan francés y Rubí unos chilaquiles que se ven bien, ¿eh? Pues provechito. También crunchies. Pues ya nos venimos a tomar fotitos. Miren, Rubí ya sacó su tripié y pues a darle, bebé. Ponte. Luego uno sí se tarda bastante echándose todas las fotos. Bueno, y con Rubí más, porque ya saben que posa así, posa acá y posa para allá. Como les decíamos, una de las ventajas de hospedarte en la hacienda es que uno pues tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar, sentarse en el pastito, contemplar el paisaje. ¡Uy, Jesús! Ay, casi me parto la Mauser. Por otro lado, si no se hospedan y solamente hacen el recorrido, terminando el recorrido ya no pueden quedarse en las instalaciones. O sea, ya no hay más tiempo como para tomarse las fotitos. La verdad es algo que debería de mejorar la hacienda. Deberían de dar chance y dar tiempo libre para que uno pueda quedarse el tiempo que quiera y disfrutar, vean. Está bien bonito. Miren nada más qué bonito está. Y todo esto tiene aproximadamente, ¿qué serán? Unos 300 años. A ver, vamos a treparnos acá para ver cómo es la vista desde las alturas. Qué bonito está. No me había fijado, hay truchas, miren. Ahí van nadando. Ahí, miren, mi sombra casi toca una.
Esto será original, se ve como viejito, ¿no? Desde ayer Rubí le echó ojito a esta parte para tomarnos una fotografía, pero como ya estaba nublado, no había sol, dijo, no, mejor nos esperamos hasta mañana cuando ya esté bien soleado. Está bien, lo que diga la señorita. Oigan, y no hay nadie más que nosotros, de verdad, toda la hacienda para disfrutarla nosotros solitos. Esto me está encantando. O los otros huéspedes ya se fueron o siguen bien dormidos en sus habitaciones. No, más bien yo creo que ya se fueron porque ya casi es hora del checkout. Escuchen a los pajaritos, escúchenlos. ¡Cuánta calma! Con ustedes, los puentes. Es la parte que les decíamos ayer, que el recorrido guiado no llega para acá. Oigan, y a ver si no nos quieren cobrar sesión de fotos, porque cobran porque las quinceañeras o las sesiones de foto de boda se tomen fotografías aquí. Nosotros no estamos haciendo ninguna, pero traemos tripié, a ver si no nos dicen algo. No, yo me imagino que cobran cuando ya traen de que todo el equipo, luces, reflectores, asistentes, o sea, todo el equipo de fotografía así muy pro. Yo soy tu asistente, bebé. Ay, bueno, fuera. Si nada más te digo, ponte ahí, ni haces nada. Soy un bonito modelo. Wow, vean este lugarcito que agarró Rubí para la foto. Se ve muy bonito. Bueno, nada más porque es un lugar que le gustó mucho a José. Otra fotito. Ya la última. Es la última que tengo en mente ya para irnos a nadar. Ponte, baby. Ni le creo. Eso siempre dice que ya esta es la última. Pero pues todo está bien fotografiable, amigos. La verdad, ahorita va a sacar otra. Van a ver. Ay, amigos, ¿quién no quisiera una Rubí que hiciera todo el despapalle y nada más les dijera, ponte ahí? Y tuviera fotos padrísimas de todos sus viajes. ¿A poco no, baby? Miren, ya lo puse ahí. Me gustó este arquito. Y ya él nada más tiene que posar y sonreír. Estoy arriesgando el físico, miren, me pone al lado del barranco, me puede caer, amigos. Ay, qué exagerado. Pues ahora sí, amigos, al agua patos. Ay, ya hacía falta. Ay, sí, la verdad es que ya hace bastantito calor. A ver si se me antoja un chapuzón. ¡Asu! Sí, está súper fría. Bueno, temperatura ambiente, pero se siente fría. Pues ya se la saben, cuando hay agua fría es mejor echarse de golpe y no pensarlo. 1, 2, 3. ¡Uy, híjole! ¿Cómo ven a mi embarazada valiente? Como que yo mejor la veo desde acá afuerita. Ya, métete. Venga, baby, tú puedes. Con nuestros trajes de baño fosforilocos que compramos anoche. Hay que desquitarlo, ni modo que no te metas a nadar. ¿Qué tal? Ya no está tan mal. Helada. Bueno, nomás para que no digan que no nos metimos, amigos. Ya de ratito ya se tolera. Sí, uno ya se aclimata. San Miguel Regla. Lo único que nos faltó por aquí fue un juguito. Ya vimos que una familia se trajo los suyos. Entonces, qué buena idea. Ahí para la próxima, joven. ¿Tiene ganas de flotar la bebé? Sí, a ver. Flotando en la alberca. Me encanta que se les haga la pancita. Vamos a hacerle cosquillitas. Todavía las cosquillas. Oye, la verdad te quedó bien tu traje de baño, ¿eh? Es que tú me ves con ojos de amor y con lo que sea que me ponga me vas a decir que me veo bien. Y es la primera vez que usas como tipo shortcito, ¿no? ¿Te gustó, eh? Pues ahora sí, amigos, ya nadamos, ya disfrutamos, ya nos reímos. Ahora sí, vamos a hacer el checkout. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Díganle adiós a la alberca, adiós. Y también al paisaje, al laguito por allá, adiós. Por cierto, no nos dijeron nada por el tripié, ¿eh? ¿Última foto, bebé, o qué? Sí. Por favor, ya, última, bebé. Ay, no me limites. Amigos, pues se logró, entregamos justo a tiempo la habitación. Y la pregunta del millón, como Huasca de Ocampo tiene 2 haciendas en donde uno se puede hospedar, luego nos preguntan mucho, ¿cuál recomiendan más? ¿San Miguel Regla o Santa María Regla? Pues sinceramente cada una tiene lo suyo, las dos están muy bonitas. Si tienen oportunidad de hacer los recorridos en ambas, háganlo, vale mucho la pena. Y si hablamos de hospedaje, las dos tienen sus ventajas y desventajas. Aquí por ejemplo en San Miguel Regla solamente abren los fines de semana, las habitaciones sí están más viejitas y descuidadas y por lo mismo el precio sí nos hizo algo caro. Al final terminamos pagando 2,700 pesos por la habitación y el desayuno, una noche. Pero por otro lado, la hacienda está muy bonita, los paisajes están increíbles, se nos hicieron más bonitos que en Santa María. Y bueno, esto no sé si es ventaja o desventaja, pero hospedándose es la única manera en la que tienes acceso a toda la hacienda. Y en cuanto a Santa María Regla, las ventajas es que es un poquito más económico. Digo, la realidad es que las dos son caras, hay que desembolsar. Las habitaciones están más bonitas, la caminata a la cascada también vale mucho la pena.
pena. Y aunque no te hospedes, puedes andar por tu propia cuenta tiempo libre en toda la hacienda. Y bueno, esto también no sé si sea bueno o malo, pero en Santa María no hay nada de señal y solo hay wifi en la recepción. Digo, para algunos puede ser como ir a desconectarse, pero otras personas pues sí pueden necesitar la señal. Otra comparación es que en San Miguel el recorrido pues es en sí una obra de teatro y en Santa María pues es una explicación de un guía. A nosotros nos gustó más la obra de teatro. Lo que sí, yo insisto, es que deberían de dejar que la gente ande por su cuenta explorando toda la hacienda, pagando únicamente su entrada, porque nos comentan que después de la pandemia sí se les ha hecho algo difícil volver a atraer turismo, y ahorita con las redes sociales no hay mejor manera de atraer turismo que con las mismas fotos y la misma publicidad de la gente. Si alguien ve una foto, se le va a antojar ir. Entonces, si dejan que la gente se tome sus fotos, solito más gente va a venir. ¿O ustedes qué opinan, amigos? ¿A poco viendo fotos no se les antoja ir a los lugares? Oila, defendiendo las fotos esta. Y pues bueno, amigos, ahora sí ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Bebé Sofía también les manda muchos besos, abrazos y caricias y nos vemos a la próxima. Adiós. Oye, ya volvimos a los puestecitos de afuera de la hacienda porque José ya me reclamó su imán. ¿Cómo no vamos a llevar imán? Me salí con la mía, amigos, mi truchita bailadora. 60 pesitos. Bueno, está original, está diferente. Está bien chido.